Buenas tardes. Hoy tenemos el placer de tener a Marlene, que ha cedido parte de su tiempo para estar con nosotros en el espacio Diseñando tu Interior. Ella va a hablar del tema Aprendiendo a gestionar las emociones de nuestros hijos. Es enfermera, abogada, especialista en Derecho Médico, Máster en Complex Officer. Así que le damos la bienvenida y por supuesto te agradezco estar con nosotros y brindarnos este tiempo maravilloso para dar herramientas a todos los que la necesitan. Bienvenida. Vale, gracias Silvia por la invitación. La verdad, hablo desde la experiencia de ser mamá. Vamos a tener algunos fondos que nos dejó la virtualidad. Y este tema me parece un tema muy interesante. Tú lo presentas y es realmente aprendiendo a gestionar las emociones de nuestros hijos, porque cada día entendemos que vivimos y convivimos con ellos en lo laboral por la convivencia que nos quedó desde la pandemia y obviamente en el día a día porque nuestras casas se convirtieron en nuestras oficinas o empresas. En ese orden de ideas, la temática que hoy se plantea y que nos plantea Silvia y que viene desde la necesidad que hemos identificado de poder un poco tomar herramientas que nos ayuden a gestionar las emociones de nuestros hijos. Antes de empezar un poco con lo que he considerado muy respetuosamente colocar en el escenario, quisiera colocar el panorama de cómo estamos en salud mental y tomarlo como unas píldoras informativas, como así lo dice la diapositiva. Es poder importante entender que esto es un problema mundial, que es un problema que nos afecta a todos, que la salud mental, de acuerdo a lo que dice pues obviamente la OMS, está considerado dentro de lo que considera el individuo de su pluralidad, es decir, que debe tener un estado de salud no solamente físico, sino también ese ambiente de salud físico está cobijado, está revestido de un estado de bienestar del individuo, ¿sí? Y ese estado de bienestar del individuo pues viene también configurado con la salud mental. Se habla de que el 14% de la carga mundial de enfermedad está atribuida al trastorno de la estima. Hay unos datos interesantes. Dice que de cada 4 personas van a verse afectadas por trastornos mentales, neurológicos, en algún transcurso de su vida. Cada persona, de una persona por cada 4 habitantes o por cada 4 personas. Que el 50% de los trastornos de salud mental, y ese es un dato que a mí me parece, digamos, importante, el 50% de los trastornos de salud mental empieza antes de los 14 años. ¿Qué quiere decir? Que estamos en la tarea como padres de empezar a identificar esas conductas de nuestros hijos, de gestionarlas, de tomar herramientas y muchos dirán, bueno, pero la persona que habla no es psicóloga, no es experta en neurología. Bueno, hablo como madre y con la experiencia que nos ha dado el hecho de un poco poder desde el trabajo con nuestros hijos aportar y crecer como familia en ese conocimiento. Los trastornos mentales son responsables del 30% de los años ABAT, que son los años de vida perdidos ajustado a la discapacidad. Son temas complejos. Se dice que en América Latina el promedio del 70% y 77.9% hay una brecha, digamos, en el tratamiento de cifras promedio de lo que son depresiones y de lo que son alteraciones a nivel mental que pudiéramos llamar. Y estas son otras cifras relevantes. ¿Qué quería con estas píldoras? Más que un poco leer la diapositiva, era decir si tenemos un problema y tenemos que empezar por ahí, por ser conscientes de que existe un tema que debemos prestar atención como padres y que la salud mental de nuestros hijos empieza por nuestra propia salud mental, porque ellos son el reflejo de nosotros. Nosotros somos esos educadores, así como lo es el colegio, pero nosotros somos la base y ellos observan, perciben y gestionan sus emociones como los padres le transmitimos las emociones y la forma de solucionarlos a los hijos. Entonces, no es descabellado que diga, no es que mi hijo reacciona agresivo, mi hijo es una persona impulsiva. Entonces uno pregunta, ¿y cómo es el padre y la madre? ¿O cómo soluciona o gestiona esa emoción el padre y la madre? Y aunque decimos vamos a gestionar las emociones de nuestros hijos, hay que empezar, hay que gestionar nuestras emociones, hay que cerrar las brechas que tenemos como padres, como seres humanos, como personas individualmente, y que esto
se refleje precisamente en la educación y la gestión que le damos a nuestros hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer una gestión adecuada de las emociones de los niños? Uno mira trastornos en el ánimo, en el afecto, niños depresivos, trastornos en el pensamiento, o sea, psicosis, demencia, trastornos de la personalidad, trastornos de la conducta, adiciones, trastornos de la conducta alimentaria. Es muy usual ver ahora niños que no se alimentan de la mejor manera. Claramente esas consecuencias pues las podemos gestionar y podemos validar en nuestros niños para evitar llegar a tratamientos o a consecuencias mayores. Y uno revisa y dice hasta que no me toca yo no entiendo. Esperemos que no nos toque y que podamos entender. Tenemos familiares, amigos cercanos, niños que desde los 8 años nos están entrando por depresión. Y uno considera y dice, bueno, un niño con depresión a los 8 años, por Dios, si uno consideraría que debería ser adulto, ¿no? Estos trastornos están tocando la infancia por padres que, en parte por nuestra consecuencia, es decir, por padres que tienen que acudir al trabajo, que tienen que un poco tener otro rol diferente y que los niños tienen que autogestionarse en su hogar. Puede ser, digamos, una herramienta importante y que lo nombro más adelante, el poder compartir con nuestros hijos y poder. Perdón, voy a hacer una preguntita. Y entonces, ¿cómo podríamos o qué sugerís para ir viendo o evitar esas consecuencias? ¿Hay alguna manera de notarlo, de nosotros comportarnos para evitar esas consecuencias? ¿De qué manera los podemos ayudar? Claro. El tema con los niños es poder hacer una observación y hacer un seguimiento de ellos. ¿Quién más los conoce que nosotros, no? Uno percibe cuando un niño, por ejemplo, es un niño solitario, cuando es un niño que no sale de su habitación, que los juegos son su única amistad, que son niños asociales, que son niños que reaccionan de manera agresiva, que son niños que no comen con parámetros adecuados o demasiado o muy poco. Todas esas alertas, alarmas, pues nos van diciendo a nosotros que estamos ante un niño que tiene una alteración desde el punto de vista de las emociones, ¿sí? Porque uno que busca básicamente que sea un niño social, que sea un niño despierto, que sea un niño que le gusten los juegos en comunidad, y eso ayuda muchísimo a gestionar las emociones de los niños, a que se expresen, crear niños que solo están pegados digamos, tablets, o celulares o computadores, pues no les permite tener una interacción con el que yo pueda expresar mi emoción con otro par o otro niño, ¿sí? En los tiempos nuestros, Silvia, tú también eres muy joven, pero en los tiempos nuestros jugábamos con otros niños, peleábamos con otros niños, un poco gestionábamos nuestras emociones en el juego también, y eso ayudaba mucho. En este tiempo los niños son muy solitarios, son niños que su gestión de emociones la hacen con un equipo de computador y que lo trabajan a través de un juego Nintendo. Entonces es complejo y ese trabajo de campo funciona muy bien para tu pregunta. También invito al doctor Claro. Raúl Pérez, si quiere un poco aportar al tema, que es el psicólogo que nos acompaña. Aquí empiezo yo. Ah. Gracias, Raúl. Ahí estamos escuchándote, Raúl. Ahí está. Ahora sí. Hola. Aló. Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Permítanme un segundo, me ubico. Espero que el ruido de fondo no genere tanta interferencia. Bien, adicional a lo que propone precisamente Marlene en temas relacionados con qué podemos nosotros hacer, desde las diferentes escuelas que hay en psicología se han planteado diferentes alternativas, unas más efectivas que otras, entre las cuales, o sea, dentro de las efectivas hay algo que realmente como padres precisamente podemos hacer. Y una de ellas es no solamente estar pendiente de algún tipo de cambio, bien sea abrupto o muy sutil, del comportamiento de nuestros hijos, sino que desde muy pequeños también deberíamos enseñarles a identificar todo su mundo emocional. Me explico.
Hoy día tenemos en consulta, así con esas cifras que algunas veces suenan alarmantes, como las presento, por ejemplo, Marlene, eh, tenemos muchos adultos que realmente no saben gestionar sus emociones y suelen hacer es simplemente contener. Es como que utilizamos el término de contención emocional, eh, intentando simplemente y por un tiempo limitado, eh, lograr que ese desbordamiento emocional que presentamos se detenga, pero de todos modos no les enseñamos a nuestros hijos cómo hacer una gestión funcional de dichas emociones. Para eso, lo primero es, necesitamos reconocer qué es lo que estamos experimentando. Me refiero a que nuestro lenguaje nos ha permitido tener un mundo privado y dentro de ese mundo privado, por ejemplo, si yo les pregunto, Silvia, ¿cuántas emociones consideras que tenemos los seres humanos? ¿Cuántas crees que, o cuáles me dices tú? Bueno, a mí me parece que las principales son 6, sí creo, pero de ahí va derivando muchísimas otras. O sea, emociones hay infinidades, pero bueno, las principales, digamos, el tronco de las emociones son 6, si no me equivoco, ¿no? O no sé, por ahí no. Perfecto, vale, pero entonces imagínate que los estudios muestran que solamente hay 4. Lo que nosotros llamamos emociones no necesariamente son emociones. Me refiero, una emoción tiene la particularidad o la característica de que se desata muy rápido, pero la otra característica es que así como es rápido para desencadenarse, también suele desaparecer rápido. Entonces, tenemos 4 emociones básicas: alegría, tristeza, ira y miedo. Lo que nuestro lenguaje nos ha permitido es hablar de otras cosas, pero esas otras cosas no son emociones. Tradicionalmente son sentimientos, que un sentimiento es diferente a una emoción, porque un sentimiento sí requiere de tiempo precisamente para instaurarse y conformarse. Pero claro, los sentimientos sí están basados en emociones. O sea que Claro. realmente, por ejemplo, si les preguntamos a los adultos de hoy día, ¿qué es eso que, por ejemplo, llaman amor? Muchas personas tienen dificultades al definirlo. Y como no podemos definirlo, pues entonces no podemos precisamente explicar qué es lo que podemos hacer con eso que estamos experimentando. Entonces, para resumir, lo primero que deberíamos hacer es sentarnos con nuestros hijos y preguntarles qué es lo que están experimentando. Listo, es ira. La ira, entonces, tiene algunas características. Poder decirle a nuestros niños que eso se conoce como ira y que algunas veces en términos eh, de nuestro cuerpo, pues las podemos experimentar en algunos lugares. Hay incremento de temperatura, en otras ocasiones, por ejemplo, baja la presión arterial. O sea, importante es que si nuestro hijo sabe qué es lo que está experimentando, va a ser mucho más fácil gestionar y no enredarse, no complicarse a la hora de intentar organizar qué es lo que está pasando precisamente eh, con su organismo. Otra de las formas de gestionar funcionalmente nuestras emociones es tener en cuenta que todos nos comportamos en un contexto y el contexto es el que desencadena algún tipo de reacción en nuestro Perdón, organismo. yo dejé de Sí, sí. escucharlo. No sé si soy yo o se perdió el audio. ¿Puede ser? Ay, ¿me escuchan? ¿Aló? Ahora sí,
Ahora sí Yo, escucho. yo te escucho Ah, atentamente. ok. Bien, entonces, pero discúlpenme, mi intervención tiene que ser cortita para que continúe Marlene. No, pero Entonces, está muy interesante y creo que observar, sí que comparte mi opinión frente a precisamente que este es un contexto en el cual no solamente los padres, sino como tú lo estás manifestando, doctor Raúl, pues claramente el tema de gestionar emociones viene desde que no lo manejé desde niño, pero se refleja en el adulto que tampoco lo puede un poco como manejar y contener, como tú lo dices, y que al final se lo transmitimos a nuestros hijos, porque los hijos, nosotros somos el espejo y si nosotros reaccionamos ante un problema y ellos observan en la mesa, que es el mejor escenario que tenemos para compartir las emociones en un hogar, miren que la forma de solucionar no es peleando entre padres o gritando o estresándonos o viéndonos con caras un poco como de afectación por problemas relacionados del hogar que siempre van a estar, pues claramente ellos van a llevarse eso y van a tener esa gestión de pronto mal enfocada, pero sí cierra tu idea para poder un poco como entender lo que nos quieres transmitir. el contexto es importante. O sea, nosotros siempre estamos captando cualquier cantidad de estímulos, pero el aprendizaje que tengamos con ese contexto, con esos estímulos, depende como Marlene lo estaba diciendo, lo aprendemos por modelamiento, o sea, porque vemos a otros o simplemente porque algunas veces otros nos dicen cómo comportarnos. Lo ideal es que cuando un pequeño está experimentando cualquier tipo de emoción, y es que aquí quiero ser claro con algo, las emociones son un recurso de adaptación, de supervivencia, pero en muchas ocasiones consideramos que estar enojados, que estar tristes, que estar desocupados y aburridos es malo. O sea, somos nosotros quienes le ponemos ese valor o hacemos esa valoración dependiendo precisamente de nuestra historia de aprendizaje. Pero entonces hay que revisar, señores padres, cómo le estamos dando información a nuestros hijos, porque por lo general siempre intentamos hacer arreglos de cualquier tipo para que nuestros hijos no experimenten dolor, no experimenten emociones negativas, cuando realmente es importante experimentarlas, porque es una forma en que el organismo, las personitas, aprenden a mediar con eso que llaman emociones, así no se sepa ponerle un rótulo o un título a lo que se está experimentando. Y aquí cierro. Continúa, Marlene. Gracias, no, increíble, gracias. Eso es lo que necesitamos, que podamos nutrir la conferencia y que podamos sacar la mejor información para que todos los padres, incluyéndome, podamos tener herramientas efectivas. Raulito vea, está en el tráfico de Bogotá y nos está ayudando y apoyando a él. Claramente, Silvia, y continuando un poco con la conferencia, aquí Raúl nos hacía precisiones sobre las emociones básicas y él en la discusión dice son 4, ¿sí? 4 emociones que las denomina el enojo, el miedo, la alegría y la tristeza. Sí, aquí hablan del asco y el desagrado. Claramente, como dice Raúl, todas las teorías existentes sobre el tema y pues respetable claramente su posición frente a esto. Y lo que dice Raúl es muy cierto, uno no le puede decir, no sé si a ti te ha pasado, Silvia y a Raúl, que cuando uno está en mal genio, llorando en toda una crisis, que te digan, no llores, no te enojes, eso soluciona algo. Eso soluciona algo, nunca lo soluciona. Y al final uno tiene que dejar que el hijo, como bien lo precisa Raúl, y la persona viva la emoción, la sienta, la conozca, la identifique, que es una de las cosas o las herramientas que queremos un poco transmitir en esta conferencia. Claramente, si nosotros conocemos, identificamos y vivimos la emoción, también podemos ponerle límites. El problema es que como no hacemos ese ejercicio de conocer, identificar y poner límites, pues claramente se nos sale de control. Y ejemplos hay como los niños, y voy a los niños porque como pueden observar o escuchar de fondo, tengo niños, los niños en el contexto del colegio viven y experimentan muchas emociones porque es donde juegan, donde se relacionan, donde viven en comunidad. Y viene, para ponerte un ejemplo, viene Isabela y llega a la casa triste y le dice la mamá, ¿tú por qué estás triste, Isabela? Porque Juanita me miró mal.
mamá, Juanita me miró mal, Juanita no le, estoy muy triste porque ella es mi mejor amiga. Y al final entonces uno llega a la conclusión, ¿y por qué te miró mal Juanita? Tú le preguntaste a Juanita qué había pasado y al final se da cuenta que Juanita estaba enferma y no la estaba mirando mal. Entonces, el 80% de las cosas que uno tiene en el cerebro son imaginación o se las crea. El 20% puede llegarse a concretar en una idea real. Y esto pasa en la vida de adultos. Nosotros nos imaginamos, nos creamos los problemas, a veces las cosas ni pasan, pero sufrí por ese problema. Entonces, ahí viene la gestión de las emociones. Entonces, Juanita estaba enferma y Isabela se llevó el concepto de que Juanita la estaba viendo mal. ¿Cómo gestionamos una emoción? Permitiendo a la niña vivir la emoción. ¿Estás triste porque Juanita te miró? Sí. Permitiéndole determinar cuál fue la gravedad de la situación. Ah, no, preguntémosle a Juanita qué pasó. Juanita estaba enferma. Bajó la emoción y ella la pudo resolver entendiendo que Juanita no la estaba viendo mal, sino que Juanita tenía una condición de salud que la hacía estar en condición de, digamos, no mirando a nadie mal, sino que estaba triste por su enfermedad o en condición física no adecuada por su enfermedad. Esto para concluir un poco como hay que dejarlos que vivan su emoción, hay que dejarlos que canalicen su emoción y hay que darles las herramientas para que puedan ellos tener también esa posibilidad de resolverla y no ponerle un estigma a la emoción. No te enojes. Caramba, si se enoja hay que ver por qué se enojó, hay que dejarlo que viva ese enojo y hay que evitar que se lastime, hay que evitar, ese es el tema de nosotros como padres, no el no te enojes, claramente. Aquí solo una diapositiva de ayuda donde habla sobre que somos el modelo de conducta que lo hemos venido hablando en el transcurso de la conversación, de que hablemos de los sentimientos, de que coloquemos a nuestros hijos en esos escenarios de poder darle la carga de la información de qué es una emoción, qué ocurre cuando hay alegría, la euforia, el enojo, esas emociones básicas que ellos van y que están desde el momento de su nacimiento viviendo y que las transmiten en su vida. Priorizar esa conexión con ellos es muy importante. A veces los padres llegamos a un sitio y para que no moleste te paso el celular y no conversamos con ellos. Entonces la forma de tenerlos calmados es te paso de la lacto, te paso la tablet y ya, mi hijo está controlado, pero entonces no estoy haciendo conexión con mi hijo y no es a mamá quien llama cuando tiene un problema. Aceptar sus sentimientos, incluso cuando no sean adecuados, y aceptarlo significa permitirle que lo vivencie, guiarnos en ese comportamiento sin castigo, no te castigo porque te enojaste, sino validemos qué es lo que está ocurriendo y poner límites, que es lo que hemos hablado. Y pues obviamente que actuemos como adultos, uno a veces en esas, digamos, rabietas que llaman los padres o ejercicio de las emociones de los niños, se comporta también como un niño porque entra en crisis por ellos o pierde la tolerancia o entra en una situación que no es, se vuelve fuera de control por pasar de un enojo, de una expresión de una emoción a un castigo con el menor. Y eso es lo que hay que evitar. Los padres somos el mejor modelo para los hijos. No hay mejor forma en el mundo para solucionar que la base como es la familia y la base de los niños que somos nosotros, la primera conexión que tienen. ¿Cuáles son las técnicas que yo planteo? Y le voy a abrir el micrófono de aquí hasta que termine la conferencia a Raúl Pelayo, porque caramba, si nos puede ayudar muchísimo, pero las técnicas que yo planteo desde lo que he recibido como madre en la formación y en el ejercicio de esto que nosotros llamamos escuelas de padres. Lo dijimos, permítale sentir la emoción, no le cohíba la emoción al niño. Permítale que evalúe el grado de afectación, si es real o si es fruto de su imaginación, o si está conectada con otra, como el ejemplo de Juanita con su enfermedad. Que exprese esa emoción y que busque una solución. Un ejercicio que a mí me ha parecido importante es en la mesa, cuando uno comparte con los hijos en un desayuno, en un almuerzo, que uno le pueda plantear un problema y decirle, hijo, ¿tú cómo lo solucionarías? De esa manera tú vas generando esas herramientas para que ellos se expresen y digan, yo le planteé alguna vez en alguna oportunidad, en el caso de mi familia, tengo un hermano que soluciona lo de todos y le ayuda a todos, porque nosotros lo llamamos como MacGyver. Y le digo a mi hijo, ¿tú cómo solucionarías si nos quedáramos por fuera de la casa? Si las llaves se nos quedaran por dentro. Me dice, mamá, llamamos a mi tío Mario. Entonces hay una solución, no una crisis, no sé qué hacer, madre, no, tiene una solución. Entonces es plantear esos escenarios
que yo los pongo como anecdótico en esta conferencia, pero plantear esos escenarios, hijo, si tú tienes un problema con un compañero y él te agrede, ¿tú cómo lo solucionarías? Y todas estas situaciones que nosotros estamos viendo en la comunidad, en la misma escuela, planteárselas a nuestros hijos en el alcance de su entendimiento para forzarlos en la cotidianidad a que ellos también vayan evaluando, vayan buscando o generando herramientas para solucionarlo. Eso es una forma también de irlo llenando en su cajita de información para solucionar. Raulito, está abierto el micrófono para escucharte a ti también y un poco aprender muchísimo de ti. Ok, Marlene. Miren, adicional a lo que propone precisamente Marlene, particularmente creo que hay un par de temas que como padres podemos hacer o utilizar como para gestionar adecuadamente las emociones. La primera de ellas, miren, es importante que la familia desarrolle el hábito de leer. ¿Por qué? Resulta que somos animales verbales. Y como decía Marlene, la mayoría de nosotros en forma automática empezamos a generar juicios de valor. Y esos juicios de valor están impregnados tradicionalmente de emociones. Entonces, hay datos que muestran precisamente que aquellas personas que realmente, por ejemplo, tienen un mayor dominio en términos de conducta verbal, son mejores gestionadores de emociones, no solamente porque aprenden de forma directa, eso se llama aprendizaje por ensayo y error, sino que también aprenden a través de las vivencias de otras personas. Independiente de lo que lean, si pueden iniciar con literatura infantil, excelente. Ya tenemos libros relacionados con, ok, ¿qué hacer cuando nuestros hijos están experimentando miedo? Entonces, tenemos literatura relacionada con cuentos sobre cómo tomar algunos temas que para muchos adultos se vuelven espinosos porque no sabemos cómo manejarlos. Entonces, ya hay literatura especializada precisamente para empezar a trabajar temas emocionales con nuestros niños. Con adultos, pues con adultos realmente, pues ya hay un poco de mejores terapias para este tipo de temas. Otra de las estrategias que realmente también han mostrado eh, algún efecto positivo a la hora de trabajar con temas emocionales es los humanos intentamos categorizar todo. Y especialmente médicos, psicólogos y psiquiatras suelen utilizar los famosos diagnósticos. Yo espero que la moda a futuro es que si se utilizan los diagnósticos, solamente los utilicen estos profesionales para comunicarse entre ellos, pero que realmente le digan a las personas qué es lo que está pasando en términos muy simples. ¿Por qué? Porque resulta que un diagnóstico le permite a la persona que lo recibe o a su familia tener ventajas, tener ganancias simplemente por utilizar ese dichoso diagnóstico. Me explico. Es que dijeron que soy depresivo. Y el hecho de ponerse ese rótulo hace que toda su conducta esté en función de un dichoso rótulo, un dichoso diagnóstico que no explica realmente lo que es una persona.
tenemos adultos, tenemos familias que se refieren a miembros de su familia, pero es que es un iracundo. Ah, ok. Como es iracundo, entonces lo aíslo. Es el personaje que no invito porque no sé cómo comportarme ante alguien que tiene ese tipo de rótulos, de diagnósticos. ¿Solemos hacerlo? Sí. Y genial que existan estos rótulos, pero que no necesariamente un rótulo defina quiénes somos. Entonces, por favor, presten mucha atención a esto. Y lo tercero, miren, el lenguaje funciona como una moneda de dos caras. Como nos ayuda precisamente a comunicar e informar, también le genera al humano caer en algunas trampas. Y esas trampas tienen que ver con algo que se conocen como sesgos cognitivos. Estos sesgos hacen que percibamos lo que consideramos real de cierta forma que no está acorde con lo que estamos experimentando. Entonces, somos los únicos animales en el reino animal que nos aferramos al pasado. Toda la parte emocional la manejamos recurriendo a lo que vivimos, incluso hablamos de traumas, hablamos de un montón de cosas que ni siquiera en muchas ocasiones son reales. Pero también somos esos organismos que nos vamos y nos proyectamos al futuro y también nos genera malestar. Entonces, hoy día está de moda temas relacionados con mindfulness, con meditación, con un montón de cosas, precisamente que son estrategias más de filosofías orientales, por ejemplo, y hablo en términos de filosofías porque no tiene nada que ver con religión, eso es muy respetable, pero que le han mostrado a la humanidad que pues durante cientos de miles de años pues les han funcionado ciertas cosas. Entonces, si tienen también la oportunidad de darse un tiempito para revisar algún tipo de literatura de esta, genial. Creo que podrían sacar muy buenos ejercicios para trabajar todo su tema emocional. Bueno, esa es mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Yo creo que nos queda, Silvia, creo que compartes conmigo la oportunidad de hacer una conferencia con Raúl, pero que tenga mejor sonido, para que también podamos aprovechar todo ese conocimiento que él trae a aportar. Mil gracias por la invitación, mil gracias por este espacio. Justamente era lo que yo iba a proponer, ¿no es cierto? En primer lugar, agradecer porque, bueno, fue una charla muy importante. Siempre digo que los viernes, ay, qué lástima que se me fue Raúl, lo iba a invitar para que esté un día contigo a partir del año que viene. Ahora ya estamos cerrando esta etapa de charlas en la primera semana de diciembre, pero todo muy interesante lo que dijo él. Puede ser que después vea el video y se dé cuenta que lo estoy invitando a los dos a tener una conferencia ya más completa, quizás entre los dos, con el tiempo que ustedes necesiten. Así que bueno, gracias por la intervención de él y gracias a vos por todo lo que nos trajiste, un montón de herramientas. Me voy siempre muy contenta porque aprendo muchísimo. Así que me queda decirte que otra vez, gracias por participar en este espacio y seguir brindando herramientas a mucha gente que la necesita. Gracias. Vale, Silvia, mil gracias a ti y bueno, esperamos que estemos dando un granito de arena para ese recorrido que ya hemos hecho como padres y que seguimos en ese proceso de aprendizaje de gestionar emociones de nuestros hijos, aprendiendo desde nosotros mismos. Un abrazo para ti y estamos en el camino. Mil gracias. A vos, gracias, ¿eh?